Saludos, acólitos del lado oscuro. El día de hoy tenemos el análisis de una de las novelas que recién releí con el fin de tener su historia más fresca en mi memoria. Y es el turno del libro El ascenso y la caída de Darth Vader, escrito por Ryder Windham, autor de múltiples obras del universo expandido, que en esta ocasión nos reúne para contar, como nos dice en su contraportada, la legendaria historia de Anakin Skywalker como nunca antes ha sido contada, a través de sus ojos, del ascenso a la caída, de la luz a la oscuridad y de regreso. Como en la reseña anterior, repasaremos un resumen de la trama, un rápido análisis de los personajes y mis observaciones personales como puntos finales. Trataré de no dar excesivos detalles, pero ya verán que no hay muchas sorpresas por parte de esta novela. Antes de iniciar, no olviden dar me gusta, comentar y suscribirse para más contenido de la saga y de la fantasía en general, además de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. Sin más que agregar, comencemos con la sinopsis de esta historia. La historia comienza con un joven Anakin llegando a Tatooine con su madre en uno de los transportes de esclavos de los Hutt, y prosigue desde los ojos del inocente hijo de la fuerza. A lo largo de cada capítulo se nos presentan los hechos desde el episodio 1 al 6, es decir, a través de toda la trama se desarrolla la saga que conocemos desde las precuelas hasta la trilogía original, vivida y contada desde la perspectiva de Anakin, como si las precuelas no hicieran eso ya. A su vez, entre ciertos capítulos se encuentran interludios que nos cuentan sueños, pesadillas o momentos de introspección de la mente del Sith, recordando los acontecimientos narrados en dichos capítulos, donde se cuestiona acciones o critica las memorias de su pasado como caballero Jedi. Finalmente, el libro cierra con la muerte de Skywalker en brazos de su hijo Luke. Al mismo tiempo, incluye un breve epílogo sobre su regreso como fantasma de la fuerza. Tras esta corta explicación queda claro que la historia del libro no es para nada de otro mundo o la más novedosa, pues resume en gran medida lo visto a lo largo de 6 películas en poco más de 200 páginas, con interludios de 2 o 3 páginas donde se ve la perspectiva de Vader sobre ciertos hechos de su pasado. Una idea interesante, pero que se pudo haber explotado mucho mejor que tan solo usar 2 o 3 cuartillas para desarrollar la mente del Lord Sith. Por un lado tenemos la maravillosa perspectiva de Anakin a lo largo de los acontecimientos de la saga, desde su nacimiento hasta su muerte, y los interludios agregan momentos interesantes con los sueños de Vader, donde se veía a sí mismo junto a su hijo Luke, gobernando la galaxia tras derrocar al emperador, algo que quiso hacer justo con Padme desde el principio cuando recién se había convertido en un Sith. Así que de cierta forma amplía bastante la psicología del personaje como villano y como humano dentro de esa armadura negra, con inseguridades y el conflicto con el que vivía en su interior, tras haber asesinado todo su pasado como Anakin y negar su propia humanidad como Vader, hasta el momento en el que recibe un ápice de esperanza en manos de Luke, del único que le mostró confianza hasta en sus últimos momentos de oscuridad. Finalmente, otro punto positivo de la novela es el epílogo, donde el alma de un redimido Anakin es ayudada por el espíritu de su antiguo maestro Kenobi a resurgir en forma astral como fantasma de la fuerza. Instantes donde Obi-Wan dice que merece la redención tras haber matado al emperador y haber cumplido con la profecía, confirmando así que Anakin siempre fue el elegido de la fuerza. Aunque en ambas continuidades asesinar a Palpatine ha sido a medias. Ahora toca hablar de lo negativo, que como toda obra tiene sus detalles objetivos y subjetivos. Lo primero de lo que hay que hablar es que, por supuesto, el hecho de que el 70 o 80% del libro son las películas resumidas. Y recordemos que la trilogía de precuelas ya tenía de protagonista al joven Anakin, así que se omiten bastantes cosas. Y durante la época imperial, los capítulos se basan en hablar de lo que estaba haciendo Vader en su nave, al perseguir a Tantive 4, al Halcón Milenario o a los rebeldes en Hoth, etc. Como mencioné, el único agregado son los detalles hacia interiorizar en Anakin o en Vader, pero le pesa mucho ser un resumen de la saga del episodio 1 al 6 con pequeñas opiniones del Sith. Otra razón que me hace pensar que este libro va más dirigido a un público joven debido a lo corto y fácil que es de leer, o al menos en mi opinión eso parece. Mi recomendación personal al comenzar a leer esta novela es que se les puede pasar volando los capítulos al momento de reconocer los hechos que están pasando y al conocerse los diálogos de las películas de memoria. Pero a su vez se puede disfrutar al darse cuenta de detalles interesantes al describir cómo se sentía Anakin o Vader con respecto a cada evento. Y desde luego que esta novela está hecha para fans del personaje, pero no esperen hazañas más impresionantes a las ya vistas en las películas, pues este libro se centra más en las emociones y pensamientos más profundos de este Lord Sith que en combates o batallas espaciales. La pobreza, la tragedia y la guerra. Una vida de carencias añorando servir de modo altruista como un héroe Jedi en la galaxia.
Un pensamiento infantil, pues los Jedi no añoran aventura ni emociones. Un joven que en rebeldía sigue buscando ese ideal mientras lo pierde todo poco a poco a costa de sus emociones más profundas. Eufórico por sus hazañas en la guerra y su sentido de superioridad, cree merecer lo que los demás le han negado. Teniendo varios amigos de confianza, aún se siente solo. La oportunidad ante la duda se presenta y es tomar por la fuerza lo que más ama o perderlo para siempre. Elige salvarla, guiado por el poderoso Darth Sidious, se convierte en lo que estaba destinado a ser. El enemigo de la rebelión, el azote de la galaxia, el símbolo del imperio, en el mayor adversario frente a la guerra, y en uno de los más poderosos usuarios de la fuerza, pues es creación de la fuerza misma, el elegido. Desde luego un libro que merece un 7 o 6 de calificación, al no aportar mucho más que un resumen de los hechos ya conocidos y pequeños momentos que pasaban en cómics o en otras novelas del universo expandido. Pero esta es mi opinión, por supuesto. De acuerdo, acólitos, esto es todo por el video de hoy. De nuevo les agradezco por verlo, y ahora les pregunto, ¿qué opinan de esta novela? ¿Comparten mi opinión sobre ella? ¿O piensan leerla pronto? Dejen su opinión en los comentarios, espero verlos ahí. Sin más que agregar, dejen su like y compartan con sus amigos. Síganme en mis redes donde comparto cualquier cosa relacionada con el universo de Star Wars y otros temas variados. Yo soy Darth Geduld, y que la oscuridad os guíe.